Hola, buenas tardes a todos. Estamos ya básicamente por comenzar ya la continuación de lo que es el curso, la santidad de Dios. Y vamos a estar esperando para que las personas, ¿verdad? Los hermanos y hermanas de diferentes lugares vayan entrando para comenzar en esta tarde este curso que está la mal de interesante. Amén. He recibido bastantes comentarios de las personas, ¿verdad? Y el deseo de muchos de comenzar a estudiar. Saludos a Brenda, que me está escuchando en este momento. Brenda Krügiger. Brenda, estoy esperando aquí en la sala, en el salón de clase, debo decir, para comenzar este curso de la santidad de Dios. Amén. Vamos a esperar unos minutitos breves allí, ¿verdad? Para que algunos vayan entrando y de esa manera poder comenzar. Saludos a Juan, que sé que cumplió años recientemente. Vamos a ver. Amén. Dios te bendiga, Brenda. Qué bueno. Ya Brenda está por ahí. Muy bien. Mari está por entrar también ya mismo por aquí. Mari Padilla Krügiger, de San Francisco. Y saludamos a las personas que luego en la retransmisión van a estar escuchándonos, ¿verdad? Así que de esa manera también saludamos. En esta tarde también, pues, queremos presentar una oración al pastor de Jesús, de aquí de Mayagüez, que está un poco afectado de salud, ¿verdad? Y ahorita, pues, vi que la esposa dejó un mensaje por Facebook y queremos también presentar. Amén. Vamos a dar unos segundos por allí en lo que las personas van entrando. Saludos a Héctor Pérez, a Héctor Rafael Pérez. Pastor, Dios te bendiga. Que bueno, voy a comenzar ya mismo el curso de regreso a la santidad y estoy esperando a los estudiantes, pastor, pues que se presenten, ¿verdad? Ya por lo menos están llegando poco a poco. Así que es importante en esta tarde, ¿verdad? Esto que vamos a hacer, que no es otra cosa que adorar al Señor a través del estudio de su palabra. Ya en este curso, pues, llevamos varias semanas. Saludos a Anthony Diana, saludos a Naila Rodríguez, Oscar Carrasquillo, que va entrando, Wilson Pagán, ya está Brenda por allí, Wilson Pagán también, de Misión Urbana, y ya estamos casi, Wilson, por comenzar aquí desde el estudio, desde la sala de casa o del recibidor. Estamos por comenzar, le vamos saludando, así que ya casi vamos a comenzar en esta hora y darle gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mari Richard, dice Brenda por allí. Saludos a Roberto Cruz, que bueno. Mari Padilla, que nos está viendo desde San Francisco, California, y a ti. Mari es prima de Brenda también por allí. Bueno, pues ya estamos casi a punto de comenzar en esta hora este estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor sobre la santidad de Dios, esperando que sea de grata bendición para cada uno de ustedes y las personas que posteriormente van a estar entrando. Amén. Muchas bendiciones en esta hora y quiero orar. Vamos a orar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nunca decayó su bondad. Padre, te alabamos. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en que hemos de comenzar en esta hora este curso, que sea de grata bendición y que conociéndote más y conociendo más de tu santidad, lleguemos a amarte de tal manera que podamos cada día dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de ti, como todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Amén y amén. Me dicen mis amigos allá, por favor, si el sonido se escucha bien. Mari, por allá me ayuda, Brenda, me dicen para entonces ya ir comenzando en esta hora. Amén, estoy esperando por allí, si alguien me dice. El audio, si se escucha bien, me gustaría saber. De modo que entonces, Brenda, muy bien. Sí, bueno, pues vamos a arrancar en el nombre del Señor. Amén. Bien, la semana pasada hemos estado estudiando el curso de regreso a la santidad. Y un repasillo, ¿verdad?, que siempre lo comento, es sobre Isaías 6,
que ya tal vez has leído, ¿verdad? Si no has leído y entras por primera vez, ponte al día. Isaías 6. Cuando Isaías tiene un encuentro con el Señor y muere, dice la Escritura, en el capítulo 6, el rey Usías, ¿verdad? Muy interesante porque este hombre, este profeta, Isaías ben Amós, que no es otra cosa que para efecto del Antiguo Testamento, un profeta mayor. La mayoría de los profetas de la antigüedad eran personas humildes, eran campesinos, pastores, labradores, pero Isaías pertenecía a la nobleza, ¿verdad? Era una persona cortesana, pudiéramos llamarle de esa manera. Era un hombre de estado con acceso a la corte real en sus días, y por cierto, era muy amigo del rey Usías, ¿no? Y lamenta la muerte de Usías. Lo interesante es que cuando Isaías va al templo o se presenta en el templo, posiblemente con pesadumbre o con tristeza por la muerte del rey Usías, oiga, se encuentra con el verdadero rey. Qué tremendo, ¿no? Va en búsqueda en una manera de consuelo y allí se encuentra con el Señor, porque en último análisis el que busca a sus ovejas es el Señor, porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Un hombre como Isaías, que había tenido buena relación con otros monarcas, no solamente con Usías, sino también, por ejemplo, con Jotam, Acaz, Ezequías, etcétera, etcétera, ¿no? Interesantísimo. Y una persona, ¿por qué no? Un hombre culto, ¿verdad? Que realizaba ese trabajo de profeta. Y decíamos la semana pasada que el que era profeta, hablando de los profetas del Señor, ¿verdad? Era un ministerio vitalicio. ¿Qué significa eso? Que era de por vida. No es esto que ahora soy profeta y mañana me salgo, ¿verdad? Porque esto es una vocación y un llamamiento. Y Isaías, aunque no quería, de la misma manera que Jeremías, termina siendo vencido por el Señor, ¿verdad? Y precisamente aquí en el templo es que básicamente se inaugura esa labor que tiene Isaías como profeta, ¿ven? Y un hombre que muere en el año, aproximadamente en el año 89 antes de Cristo, que había estado relacionado con dignatarios, ¿verdad? Pero conoció a Usías, y quiero decirte que Usías era uno de los mejores reyes que había tenido Israel, ¿no? Qué interesante, pero no por eso no dejaba de cometer errores. De hecho, al final de sus días se puso un poco, como digo acá, crispy, ¿verdad? Se puso prepotente, altanero, y le da una lepra, porque quiere asumir la labor sacerdotal. Entra al templo demasiado prepotente, ¿verdad? Y Dios toma eso en consideración a la hora de disciplinarlo. Y es lo que hace interesante este capítulo 6 y los capítulos posteriores que tú puedes leer. Pues realmente, imagínate, un rey que asume su reinado a los 16 años y estuvo aproximadamente 52 años gobernando. Y eso es muy peligroso, por un lado, porque a veces cuando ya estamos acostumbrados a ejercer una labor, creemos que nos los merecemos todo, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Una de las cosas que al final de sus días afectó a Usías fue definitivamente el ser prepotente y orgulloso. Pero ¿sabes qué? Con todo eso el pueblo lo lloró grandemente. Había realizado muchas reformas para el pueblo de Israel. Imagínate una persona que había vencido a los filisteos, que había fortalecido las murallas de Jerusalén, de que abrió grandes pozos en el desierto, de que promovió la agricultura nacional. Mira todas las cosas que había logrado Usías. Pero como siempre comento, escúchalo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿verdad? Y el pecado es disciplinado o castigado por el Señor. Dios es un Dios de misericordia, pero recuerda que no dará por inocente al culpable y por culpable al inocente. Ahora, al final de sus días, llenarse de orgullo, hemos dicho, ¿verdad?, de que tiene unas consecuencias nefastas, ¿verdad? Y los sacerdotes tratan de disuadirlo, de convencerlo, ¿verdad?, sobre ese acto
fatídico y sacrílego de tratar de asumir la posición sacerdotal, ¿verdad? Y eso, a grosso modo, es este aspecto vivencial relacionado, concerniente a Uzías, ¿verdad? Y comienza a gritar furiosamente en el templo, y luego pues le va apareciendo una lepra en su frente. Wow, y hablando de aislamiento social, usted sabe que en la antigüedad los leprosos eran aislados, ¿verdad? Los que han leído un poco sobre esto saben que Samaria era una comunidad donde regularmente había muchos leprosos. Era una comunidad que asistía regularmente a Jesús porque tenía a su amigo Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Pero eso era lo que hacían regularmente con los leprosos, eran aislados, ¿verdad? Hablando del aislamiento que nosotros estamos viviendo, no por esa situación, sino pues cuidándonos, ¿verdad? De este letal virus o el coronavirus. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 21, saludo al pastor Hamasat, y habitó leproso en una casa apartado, excluido de la casa de Jehová. Así que ese es el distanciamiento que se tiene de momento con Uzías, y ya hemos dicho pues que la consecuencia era que había pecado delante de la presencia del Señor. No hay duda de que el pueblo lo amaba, el pueblo lloró definitivamente a Uzías y más Isaías, ¿no? Por esa cercanía que tenían. Entonces ahí es cuando aparece Isaías en el templo, y qué bueno que Dios es un Dios que se revela, y en medio de su angustia personal puede ver al verdadero rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Y me encanta porque estábamos hablando del mensaje del trisagio, ¿verdad? Que Dios se revela como 3 veces santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y ese Israel nacional que en muchas ocasiones había caído en pecado, era el mismo Israel al cual el Señor se le revelaba, ¿verdad? Y en Isaías 6:1 dice el profeta, ¿verdad? Que vio al Señor, y lo describe, ¿no? Él es alto, Él es sublime, sus faldas llenan al templo. Es decir, desde la perspectiva hebrea, ve al Adonai, es decir, ve al Señor, que es lo que significa esa palabra en hebreo, Señor, ¿verdad? Así que Jehová es el nombre de Dios, Adonai es su título, me encanta, Adonai, Él es el Señor. Isaías contempla al verdadero Rey, al verdadero Señor, al Dios que se revela aún en medio de las dificultades. Amén. Gracias, Mari. Así que ve a Dios sentado como soberano, y una de las cosas que describe dentro de esa santidad de Dios es que es sublime. Sus faldas llenan el templo. Lo que dice la Escritura, que el Señor lo llena todo en todo. Y ese es el Dios a quien en esta hora adoramos y bendecimos, y que algún día, como señala el apóstol Pablo, le vamos a ver cara a cara, como señalaba también el himnólogo, ¿verdad? Cara a cara espero verle. Le veremos cara a cara, le veremos en su atractivo. Los teólogos regularmente le llaman a esto visión beatific, la visión de la beatitud, ¿verdad? Que se relaciona con la emanación de esa santidad de Dios, esa visión beatífica, ¿verdad? Isaías percibe que el pecado es invasivo, por eso dice, yo vivo en medio de gente de labios inmundos. Escucha, cuando nosotros reconocemos nuestra bajeza como seres humanos, es el momento posiblemente más maravilloso en que podemos reconocer de dónde hemos caído para ser levantados por el Señor. Pero mientras nos creamos que somos la Coca-Cola del desierto, no vamos para ningún lugar. Así que ese misterio temible es revelado a Isaías en ese capítulo 6, ¿verdad? Y comienza el profeta a hilvanar todo lo que siente por el Señor. Te pregunto en esta hora, a veces, como dice un cántico, cuando hablamos del Señor,
se nos hace tan difícil cuando las palabras no nos alcanzan, como dice un cántico. Pero lo cierto en esta hora es que Él es santo, 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 ¿verdad? Como uno de los signos tradicionales evangélicos, santo, 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 Señor omnipotente. Y me encanta cuando nos enfrentamos a esa hermosa santidad de Dios. Pero hablando sobre ese particular, hoy habíamos quedado de hablar sobre la locura de Lutero desde la perspectiva de la santidad de Dios. Ya habíamos dado el material con anticipación y hoy vamos a destacar sobre todo el capítulo 3 de Romanos. Sería bueno repasar quién es Martín Lutero. Simplemente recordamos que perteneció a la orden de monjes agustinos, pertenece al siglo XVI en la literatura. El siglo XVI es el siglo del Renacimiento y es en el siglo XVI en que se fragua o se forma lo que llamamos la Reforma Protestante, y uno de los grandes líderes de esa reforma será el monje agustino Martín Lutero. Muy bien, Mari está poniendo por allí los links a los cuales usted puede entrar para ver el vídeo de Sproul sobre la locura, ¿verdad?, de Lutero. Me encanta porque ahorita mientras me preparaba para la clase, recordaba un libro de Erasmo de Rotterdam, más bien de esta época, ¿verdad? Elogio de la locura, de Erasmo Rotterdam. Y ese tema de la locura siempre es tan interesante cuando se da en la literatura, ¿verdad? Y entiéndase desde la literatura oriental y la literatura occidental. Entonces, de Lutero, en muchas ocasiones se decía que estaba turbado, demente. Ese carácter de Lutero definitivamente era fuerte. Los que han leído sobre la biografía sabían que se airaba con facilidad en muchas ocasiones porque no era mal hablado, a veces pues un poco de falta de control, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? En la medida que el Señor va trabajando con la vida de este monje agustino, lo confronta con su realidad como pecador. Lutero dijo en una ocasión, mire qué interesante, a veces Cristo me parece un juez airado que viene a mí con una espada en sus manos. La pregunta en esta hora, ¿realmente estaba loco Lutero? Si bien es cierto que usaba a veces el lenguaje exagerado, tenía esos arranques de cólera, sobre todo con el papado. No quiero disculpar a Lutero, pero por cierto, el papado en ese tiempo se las traía y estaban acaeciendo una serie de situaciones a nivel moral desastroso, porque es el mismo Lutero que anhelaba ir a Roma y llegó a Roma. Allá es que dice, te saludo Santa Roma, y es cuando se da con la realidad de el libertinaje en que vivían muchos de estos líderes religiosos, ¿verdad? Y es sobrecogedor para la vida del monje agustino, que en último análisis anhelaba, como decía el salmista, anhelaba al Señor en su aridez, ¿verdad? Posiblemente en su exiguo conocimiento religioso, ¿verdad? Deseaba tener un encuentro con el Señor. Y qué bueno es que la palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La realidad es que dentro de esa búsqueda el Señor va rompiendo, va trabajando, como decíamos en semanas anteriores, con la vida del monje agustino, definitivamente Martín Lutero. Y Lutero, entre otras cosas, renuncia a sus estudios de leyes, entra al monasterio, de la corrupción directamente, ¿verdad? Y en una ocasión, cuando ya se ordena como sacerdote, hay algo interesante que ocurrió antes, y fue lo que diríamos una tormenta, y cae un rayo, y es tan curioso, ¿verdad?, que esto asusta la vida de Lutero, pero también la cambia, y él le promete a Santa Ana de que nada, si sobrevive a este asunto del susto, ¿verdad?, pues prometió ser monje. Entra a la orden de los monjes de San Agustín,
Pero ahora va lo interesante, en una ocasión cuando está dictando, está dando la misa, ¿verdad? Lutero era muy sentimental y muy temperamental. De momento estaba allí su papá, que realmente el papá nunca quiso que Lutero tuviera esa vocación de sacerdote. Se pone muy nervioso, yo creo que se espacia un poco, ¿no? Se va un tanto de la realidad, y para el padre eso es humillante. Aquellas personas que estén interesadas en conocer un poquito más de la vida de Lutero, usted puede leer la biografía, pero también puede ir a una película que se llama See Luther, ¿verdad? Lutero, y va a conseguir cada uno de estos datos, ¿no? La vergüenza que experimenta en ese momento. Lutero era una persona que también sufría de trastornos estomacales, piedra en los riñones. Ay, Dios mío, qué cuadro clínico no tenía Martincito, ¿verdad? Lutero. Pero ¿sabe algo? Era una persona que deseaba en su corazón entregar su vida al Señor. Y la palabra dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Posiblemente las personas que hacen estudios psiquiátricos y psicoanalíticos nos dirían hoy, de hecho pues muchos lo dicen, ¿no? De que Lutero estaba loco. Pero me encanta saber cuando el apóstol Pablo habla también de una locura. Dice que el evangelio para aquellos que no tienen a Cristo es locura, pero para nosotros es olor fragante, ¿verdad? Es salvación del Señor. Y usted puede seguir buscando en la historia, en la dieta de Worms, todas estas cosas, como Lutero en un momento dado, ¿verdad? Se comporta, ¿verdad? Cuáles son sus actitudes y por qué no, cómo el Señor va tratando con él. También puede buscar los libros de la cautividad babilonia, una serie de libros, estudios sobre Gálatas. Es autor del famoso himno Castillo Fuerte, ¿verdad? Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y gran escudo. Entonces allí en Worms, cuando se le confronta a Lutero, de hecho él pide 24 horas para pensar, ¿verdad? Cuando es confrontado, dice el monje agustino, a menos que sea convencido por las escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad de los papas y los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. ¡Wow! Entonces de ahí sale la famosa expresión o aseveración del monje agustino que dice, mi conciencia, dice el monje, está cautiva a la presencia de Dios, por ello no puedo retractarme de nada. ¡Ay, santo! Bueno, ahí es que empieza realmente toda esta situación de ese encontronazo de Lutero, que para muchos, ¿verdad? Luego de tener una posición como sacerdotal, para muchos era una locura que se enfrentara a la autoridad religiosa. Era muy riguroso como monje, ¿verdad? Pero cuando Lutero es confrontado con la ley del Señor, esa ley transformadora, y recuerdo las palabras de Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Lutero comienza a leer la Escritura, la sola Escritura, se va dando cuenta de una serie de realidades, ¿verdad? Él tenía mucho problema con el carácter de Dios, con la santidad de Dios, que es el tema que nos ocupa en esta hora. Imagínense cuando se da cuenta, y le pasa como Isaías, ¿no? Isaías queda turbado, patidifuso, cuando se confronta con la santidad de Dios, y es lo que le sucede también al monje agustino Martín Lutero, ¿verdad? Definitivamente Lutero sabía posteriormente quién era Dios, a través de la revelación de esa santidad de Dios. Pero si Dios es santo, Lutero tenía que arreglar cuentas con el Señor. Y una de las cosas que le causaba delirio, ¿verdad?, es no agradar al Señor. Porque recuerda que este sistema religioso, lo digo con mucho respeto, pero hay que decirlo, estaba basado en obras, ¿verdad? El creer que nos salvamos a través de las obras de la ley, y el mismo apóstol Pablo señalamente lo señala, que nadie es justificado por las obras de la ley, pero si Pablo señala justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien,
Así que comienza a entender las demandas de la ley. Y hay algo que nosotros debemos entender, porque a veces como evangélicos decimos, no, yo estoy bajo la gracia y no estoy bajo la ley. Es cierto, no negamos eso, pero no podemos caer en lo que se llama en teología antinomianismo, ¿verdad? Porque hay una ley moral y esa ley está vigente, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con la ley moral, lo que no está vigente son las abluciones, lo que no está vigente son las ceremonias religiosas, etcétera, etcétera. Pero esa ley del espíritu de vida está vigente allí, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando Lutero se encara a esa ley del Señor, como todo hombre, sale perdiendo. Y se encuentra con esa belleza de versículo de que el justo por la fe vivirá. Me gustaría que si tienes Biblia pudieras ir a Romanos capítulo 3. Me encanta, ¿verdad? Esa escritura. Cuando tú miras el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, versículo 20 en adelante, vamos a leer un momento. Si tienes Biblia a mano allí, búscala. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escúchalo, esa fue la vivencia y la experiencia de Martín Lutero. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira este versículo, en muchas ocasiones lo predicamos y hablamos de él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos pecaron en Adán, todos pecamos. Aquellos que creemos y defendemos la doctrina de la depravación total, que en Adán el hombre murió espiritualmente, que no fue que cayó de los escalones de su casa, fue que se cayó del Empire State Building de arriba y cayó destrozado. Y por ende el hombre muerto en delito y pecado, y la mujer también, necesitan un Salvador. Te tengo buenas noticias en esta época, en los tiempos del COVID-19. Escúchalo en esta hora. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando Lutero se encuentra con Romanos 3:28, Romanos 3:28 dice un verdadero apóstol, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Wow, ¿cómo nos cae eso, verdad? Me imagino que a Lutero le cayó como un balde de agua, porque había aprendido, ¿verdad? Obras y obras. Pero entonces después tú te encuentras con un versículo hermoso y profundo, ¿verdad? De Pablo, del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo puedes buscar, Efesios 2:10. Somos poema del Señor, es decir, somos hechura suya. La poiesis en griego, ¿verdad? El poeta era el poietes, ¿verdad? Y la poiesis, que es la poesía, dice, somos el poema del Señor, es decir, somos hechura suya, somos creación del Señor, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escúchalo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me encanta, las obras predestinadas de Dios. Y Lutero se encuentra con la sola Escritura. Y cuando nos encontramos con la sola Escritura, ya no podemos ser los mismos. Esa es la realidad. El hombre necesita un Salvador. Lutero tenía mucha religión, pero necesitaba urgentemente la persona de Cristo. Jesucristo sigue siendo el Señor, para gloria de Dios Padre, justificado, pues por la fe tenemos paz. Ese fue el grito de la Reforma protestante en la época del Renacimiento. El justo por la fe
vivirá. Imagínate, se encuentra con las enseñanzas del apóstol Pablo, otro que en una ocasión estuvo en las mismas, hermanos y hermanas. Fariseo de fariseo, el apóstol Pablo, pero tiene un encuentro asombroso, fortuito, con el Cristo de la gloria, cuando iba camino a Damasco, cuando no quería saber nada de los cristianos. ¿No será que Dios tiene misericordia, como señala Romanos 9, del que quiere tener misericordia? Y que la tuvo contigo y conmigo por su bondad. Mira, simple y llanamente lo hizo como, escúchalo en esta hora, de pura gracia, porque le plugo, porque le pareció. Esa era la locura de Lutero. Aún con un carácter como tenía el monje Agustino, el Señor comienza a trabajar con él. La pregunta en esta hora es cuando nos quejamos, ¿verdad? Y a veces la gente pretende que casi tengamos alas. Los cristianos no tenemos alas. Simple y llanamente tenemos herramientas a través de la palabra. Y en eso residía la demencia de Lutero, en un tiempo de Erasmo de Rotterdam, en un siglo en que literariamente le llamamos el siglo de oro de las letras españolas, ¿no? Interesantísimo. En el 1605 se escribe la primera parte del Quijote, en el 1617 se escribe la segunda parte del Quijote, un siglo que es eminentemente centrado en la figura del hombre. Digamos, antropocéntrico, muy diferente a lo que era la Edad Media, que era teocéntrica. Entonces, en muchas ocasiones, algunos de los críticos literarios le llamaban a la Edad Media la época oscura, y realmente no estoy de acuerdo con eso. Y son muchas las personas que saben que hoy día esa teoría no era la realidad. Bueno, eso es a grosso modo en general, ¿verdad?, lo que estuvimos conversando sobre la locura o la llamada locura de Lutero, ¿verdad? Entonces, el tomar más conciencia del problema del hombre pecador en la presencia de un Dios santo, que era lo que había experimentado el vidente o profeta Isaías Ben Amós, capítulo 6, y tú puedes leer posteriormente todo lo demás. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? Sino también aprender de la experiencia de Isaías, aprender de la experiencia de Pablo, aprender también de la experiencia del monje agustino Martín Lutero, ¿verdad? Y su lucha existencial, que era a diario, y sobre todo que podamos entender la justicia de Dios a la que el apóstol Pablo hace referencia, sobre todo en la epístola a los romanos, ¿verdad? Esa justicia de Dios a través de Jesucristo, que se ofrece a través del canal. ¿Qué canal? La fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos confronta con la ambigüedad, nos confronta con nuestro pecado. Esa es la realidad. Pero ¿sabe algo? No nos enajena. Hay personas que piensan que el cristiano o la cristiana somos seres enajenados. Escúchame, eso está ajeno a la realidad circunstancial de un cristiano o cristiana. No, es la realidad. Nosotros enfrentamos las situaciones sociales, no podemos evadirla, ¿verdad? Y es vergonzoso a veces cuando usted ve que, aún como cristianos, queremos soslayar las realidades sociales. Ellas están ahí, y Dios te puso en un momento histórico. Por ejemplo, te puso ahora en los tiempos del COVID para poder afirmar la justicia de Dios, pero para hacer justicia y misericordia, además de que nos humillemos delante de la presencia del Señor. La pregunta en esta hora es: ¿estoy confiando en mi propia justicia o en la justicia que Dios provee por medio de Jesucristo? Ese fue el problema y la locura de Lutero, definitivamente, que quería ser justo por sus méritos, ¿verdad? Hay una cita de Lutero, y la voy a leer, me encanta. Dice: Dios no quiere salvarnos por medio de nuestra propia justicia, sino por medio de una justicia externa. Óyelo bien, que no se origina en nosotros, sino que nos llega
desde más allá y que no surge de la tierra, sino que procede del cielo. La justicia que es para salvación, esa justicia soteriológica viene o emana directamente del cielo. Henry Smith señala, Él esconde nuestra injusticia. ¿Quién? ¿Quién esconde nuestra injusticia? El Señor. Tras su justicia, cubre nuestra desobediencia con su obediencia y hace sombra a nuestra muerte con su muerte, para que la ira de Dios no nos pueda encontrar. Amo esa cita, porque sabe algo, por algo también, y valga la reiteración, Pablo señala, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, escúchalo, a sí mismo por mí. Entonces Lutero choca y se encuentra con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, como Isaías, Ben Amós, como tantos hombres, como Pablo. Entonces, yo no puedo, ni tú puedes justificarte por las obras de la ley, porque entonces tendríamos que escribir el Evangelio según San Yo, que es el que en ocasiones queremos vivir. Esta justicia se trata de lo que el Señor hizo. Esa es la realidad escritural. Y dice William Bridge, cuando el Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados, satisfizo la justicia divina por ellos de manera más perfecta que si todos hubiéramos sido condenados al infierno por la eternidad. Lo hizo Cristo y solamente Cristo. Si bien es cierto, el carácter de Lutero en muchas ocasiones era ambiguo y titubeante, definitivamente Dios lo hizo madurar a través de su palabra. Es que todos estamos en este proceso de crecimiento. Esa es la realidad escritural. Así que un hombre que era desmedido en el hablar, un hombre que era evidentemente neurótico, ¿verdad? Y con muchos problemas de salud, cómo Dios lo usó. Escucha, es que cuando la gracia divina nos llega directamente, hay una realidad, ya no somos iguales, con todos los defectos que podía tener Lutero y aún sus acérrimos enemigos hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos teóricos lo acusan de locura, etcétera, pero lo importante es que entró en la locura más maravillosa, que es el conocer el Evangelio de la gracia salvadora de Cristo. Mari dice Padilla, saludo a Diel Bermúdez, Dios no quiere salvarnos por medio de nuestra propia justicia, sino ¿por quién? Por medio de una justicia, es la justicia de Él, ¿verdad? No es la justicia tuya, no es lo que realmente hemos aprendido tal vez religiosamente, ¿verdad? Así que tenía cierta megalomanía, ese delirio de grandeza, que ahorita hablábamos de Usías, ¿verdad? Cuando va al templo y conflige allí con los sacerdotes, quiere hacer la labor de los sacerdotes, porque ese es el ser humano, escúchalo, hasta que el ser humano tiene un encuentro con el Dios de la gloria, con el Cristo de la gloria. Así que muchos ignoraban también que Lutero había tenido una carrera de derecho y cómo abandona su carrera de derecho para dedicarse a los asuntos del Señor, ¿verdad? Y es el hombre que está en proceso, es lo que la gente no puede entender cuando estudia las 95 tesis de Lutero. Escucha, hay procesos en la vida de la gente que son paulatinos, y estamos hablando del tema de la santificación. Lo importante es que Lutero puede entender Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Amén. Es confrontado con la justicia de Cristo. La justificación depende, escúchalo, única y completamente de la justicia de Cristo, y es solamente a través del canal de la fe. Esa es la realidad. Eso es lo que sostiene el Evangelio que predicamos, no por las obritas que podamos estar realizando, sino por lo que Cristo hizo en el Calvario. Su obra fue perfecta, tetelestai, consumado es. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que
es necesario ser confrontado con esta doctrina de la justificación por la fe. Esa es la realidad. Tú luego te puedes leer Romanos capítulo 3, versículos 19 al 31, y estuvimos leyendo casi hasta ahorita una porción, y puedes contrastarlo con Romanos 1, 17. Es interesantísimo, ¿verdad? Estas cosas, ¿no? Ahora, hay una serie de preguntas y algunos de los estudiantes pues me señalan que se le ha hecho un poco difícil el manual de estudio de Sproul que hemos estado mencionando con relación a las preguntas. Y una de las que se señala es la siguiente. A menudo se piensa que la ley de Dios es la ley del Antiguo Testamento, aplicable solo a los judíos y sin relevancia actual para nosotros, como muestra la declaración de Pablo en Romanos 3:19, la aplicación universal de la ley de Dios a todas las personas. Y dice también, ¿qué luz arroja sobre esta pregunta el texto de Romanos capítulo 2? Podemos ir allí un momentito. Romanos 2, 14 al 15. En tu Biblia lo puedes buscar allí. Yo estoy usando la Reina Valera del 60. Romanos capítulo 2, vamos a verlo por aquí, versículos 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos o en sus razonamientos. Luego lo contrasta, ¿verdad?, con Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay algo muy importante, esa parte deística de la ley. Escucha, la ley, dice el mismo apóstol Pablo, es un ayo, ¿verdad? Para llegar a Cristo, pero es deística. La ley señala el pecado. Pero ¿sabe algo? La realidad es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, el sacerdocio, ¿cuál era su labor? ¿Cuál era la labor? Sino sacrificar, por ejemplo, animales o la ofrenda vegetal por el pecado del pueblo o de la gente. Pero ¿cuál es la realidad? Hay una realidad escritural cuando miramos Hebreos 10:14, ¿verdad? Mira, pecaba hoy y ya luego estaba embajado nuevamente en el pecado. Por eso Hebreos 10:14 lo dice muy claro. Con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14 fue con la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. Oiga, esa ofrenda bastó para siempre. Pero entonces vuelvo a recalcarte otra vez, porque cuando hablamos de la ley tenemos que tener en consideración lo siguiente. Esa ley que venimos arrastrando desde el Antiguo Testamento, la ley moral, que aún está contenida en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que la despachamos y decimos, no, ya no estoy bajo la ley. Claro que no estamos bajo la ley ceremonial, pero la ley moral te cubre a ti y a mí, que toda esa ley que tiene que ver con disciplina, con el respeto del hombre hacia el otro prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad escritural. Así que se arroja una luz sobre estos textos, ¿verdad? De que esa justicia de Dios se dio a través de la vida de Jesucristo. Amén. Así que cuando hablamos de que no, eso es solamente aplicable a los judíos, no, la ley moral también te aplica a ti y a mí. Esa es la realidad. Entonces el otro aspecto, la justicia de Dios te arropó a ti y a mí para salvación. Hay otra de las preguntas, ¿verdad?, que esa me gustaría que ustedes pudieran realizarla. Mira, es la pregunta número 2 para la gente que no la ha entendido, considerando Romanos 3, 19 al 20, que ya lo leímos, Gálatas 2, 16 y 3, 19 al 27, que puedas escribir un párrafo donde describas la función de la ley de Dios en la salvación de una persona, en el aspecto de salvación, aspecto soteriológico. Hemos señalado, entre otras cosas, hablando de la ley, porque la ley del Señor es agradable y perfecta, ¿verdad? La realidad es que el hombre no podía, escúchalo en esta hora,
eran 600 y pico de mandamientos en el Antiguo Testamento. Y escucha, imposible que el hombre pudiera cumplirlo porque había un problema graso. Y era que si el hombre pecaba o fallaba en uno, se hacía culpable de todos los demás. Y el único que pudo cumplir esa ley que estamos hablando en este momento fue Cristo. Escúchalo. Nadie es más santo que Cristo. A veces queremos seguir guardando cosas y cosas y cosas que el Señor no nos ha llamado a guardar. Pero el Señor, que es perfecto, en los días de su carne guardó la ley por ti y por mí. Por eso es que dice el apóstol Pablo que el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo, el único que pudo cumplir esa ley. Amén. Y eso tenemos que también tenerlo claro como el agua. Esta pregunta número 2, me gustaría que algunos de los estudiantes pudieran enviármela, Yolanda, ¿viste? Considerando Romanos 3, 19 al 20 y Gálatas 2, 16, que escriba un párrafo describiendo la función de la ley de Dios en la salvación de una persona. Estamos hablando de salvación, que es aspecto de soteriología. Todo lo que tiene que ver con la salvación en teología se llama soteriología. Entonces, así por el estilo, ¿verdad? En la pregunta 3, y quiero mencionarlas para poder explicársela a algunos de los estudiantes que no las entendieron. La 3 dice, las palabras griegas originales que Pablo escribió en Romanos 1:17 y 3:22 al 23 son la justicia de Dios. En un sentido estrictamente gramatical, ese término podía referirse a la justicia que describe el propio carácter de Dios o a una justicia que Dios da a los demás. Originalmente, escucha, Martín Lutero pensó que el término se refería al carácter de Dios. El doctor Sproul dice en su charla que cuando Lutero llegó a Romanos 1:17, repentinamente vio que Pablo se refería a la justicia como algo que Dios da, entendiendo que el Espíritu Santo abrió la comprensión de Lutero. ¿Qué pudo ser lo que Lutero vio en estos dos pasajes y que cambió su punto de vista? Vamos allí otra vez, Romanos 1:17, me encanta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Escucha en este momento, para que puedas entender la pregunta. Hay una realidad en todo eso, y es que esa justicia la otorga el Señor. No solamente está hablando de la justicia divina, de que Dios es justo, sino que justificado, mira la palabra justificado, ese hado de justificado es un participio, es pasado, por lo tanto, fuimos justificados gratuitamente por el Señor, y esa es la realidad escritural. No fue lo que tú hiciste, lo que yo hice. Entonces, cuando Pablo se encuentra con eso, dice, espérate, no es lo que yo haga, sino es la justicia de Dios revelada a través de Jesucristo. Entonces, ahora en posición escritural puedo decir, soy justificado, eres justificado a través de la fe por medio de Cristo. Esa es la realidad escritural. Va observando, no es nada que hagamos nosotros, sino lo que hizo Cristo. Amén. Justificado. Cristo te declaró justo. Y eso es importantísimo que nosotros lo señalemos, porque en muchas ocasiones la gente no está claro en este asunto de la justificación por la fe, y creen que se trata de algo que estamos haciendo para entretenernos en la iglesia y con las buenas obritas, que no las negamos, nosotros no negamos las obras, pero la realidad es que nadie va a ser justificado a través de sus méritos, ¿verdad? Y la Escritura lo dice claramente. Eso tenéis que tenerlo claro, como decía mi mamá, claro, pero claro como qué, como el agua. Sproul dice, la justificación, óyelo, es un acto de Dios por el cual Él declara justos y justas a los pecadores y pecadores injustas, después de haberle imputado la justicia de Cristo. Entiéndelo en esta hora. El Señor, a los regenerados, al nacido de nuevo, al cristiano, nos imputa su justicia. ¿Qué significa? Estamos muertos en delitos y pecados. Nos hace renacer a una esperanza viva y Él nos da su justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No fue por las obritas de la ley, no es por guardar cositas o dejar de guardarlas, es por lo que Cristo
hizo, y eso es muy importante. Así que Él nos regenera en el ordo saluti, orden de la salvación. Mira, Él nos regenera, es decir, nacemos de nuevo. Él nos da la fe, nos hace nacer de nuevo y nos da la fe, porque no hay otra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la gente me dice, no, yo primero tuve fe y luego me convertí. Ey, párale ahí, un momento. Bájale 2, como dice allá Yolanda, bájale 2, escúchame. Pero si estamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo voy a tener fe? Si la fe es un don de Dios. Primero, soy regenerado. Después el Señor me da la fe. Y luego viene la justificación por la fe. Luego viene santificación, oiga. Y luego se da el proceso hermoso final, que va a ser la glorificación. Saludo al pastor Antonio Rivera. La justificación requiere una fe viva y real, no la mera profesión de fe. Y es una de las cosas en que insistimos los pastores. Yo sé que Antonio Rivera y los pastores que estaban entrando por ahí, que los vi, ¿verdad? Dicen lo mismo, ¿verdad? Predicamos el sermón y a veces, ¿por qué no? Decimos, hay alguien que desea aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero mucha gente equivocadamente cree que porque pasó al frente y dijo, acepto a Cristo, me arrepiento de mis pecados, con la confesión ahí meramente verbal, ya, pues, ya pasé de un estado a otro. ¡Ey! Tómalo easy, ¿verdad? Bájale 2 allí, en ese caso, ¿verdad? Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias que no son nacidos de nuevo, porque creen que es un acto automático. Confieso a Cristo, lo tengo, taca, 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 taca. Entonces, cuando pasan los días y pasan los años, vemos que no hay fruto digno de arrepentimiento. El que otorga la regeneración, el nuevo nacimiento, es el Señor. Sí, hay un llamado externo que nosotros hacemos a través de la predicación, pero el verdadero llamado en último análisis lo hace el Señor a través de la persona del Espíritu Santo. Ese llamado externo se produce cuando predicamos la palabra, pero tiene que suceder algo, y es que el Señor nos llame. ¿No dijo Jesús acaso, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero? Interesantísimo. Mira por allí, me avisa Mari, por allí, Yolanda, cuando sean las 5, ¿verdad? En los versículos 24 al 25 hay 3 palabras, estamos hablando de Romanos, 3 palabras claves que Pablo usa para describir la salvación. Mírala allí. Primero, justificados. Ya hemos hablado de la justificación. Es decir, ser declarados rectos. La otra es redención. El Señor nos redime de la esclavitud del pecado, la vivencia que tuvo Lutero cuando fue redimido por el Señor. Pero entonces hay otra que es la propiciación o el sacrificio de expiación. Que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Escucha, la expiación cuando se da por ti y por mí. ¿Qué pasa? Todos los pecados recaen sobre Cristo. Y allí estaba la justa ira de Dios. Esa es la realidad escritural. Como dicen allá en el campo, eso no pare más. Justificación, redención, propiciación o sacrificio de expiación. Él expió tus pecados. Cuando la ira del Padre cae sobre el Hijo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso cuando podemos entender esto y entenderle entonces las palabras de oficio de un verdadero apóstol, el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Yo vengo de la vieja escuela donde tenía que hacer tantas cosas. Pórtate bien, reparte tratado, haz esto, haz lo otro, no te rasures la mano, no hagas esto, no te pongas la cadena. Por favor, ¿verdad? Y uno decía, ay, ahora ¿a quién le hago caso? ¿Qué hago con esto? ¿Verdad? Entonces, por más cosillas que tratábamos de hacer, siempre estábamos cargados. Yo era uno de que no me atrevía a hablarle a nadie, porque yo decía, si mi salvación no es segura, ¿cómo le voy a hablar a los demás? Escucha, esto es por gracia y se sostiene por gracia. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, ahí entras en responsabilidad. De otra manera, lo que estamos haciendo sería entonces meramente entreteniéndonos un domingo o el miércoles con un pase misí para que la conciencia esté un poquito barnizada o limpia. No. Escucha, la conciencia es limpia y, como dice Lutero, tiene que estar cautiva, no a los mandamientos de hombre, sino a la justicia de Dios. Recuerda, justificación, redención y propiciación, ¿verdad? Entonces, la número 5 que le trajo dificultad a algunas personas, amén, Wilson.
Dice, otra palabra clave, los versículos 21 al 25, ¿cuál es? Pues es la palabra fe. Escribe las frases en las cuales se encuentra esta palabra. ¿Quién es el sujeto y el objeto en estos casos? ¿Qué te enseñan tus respuestas sobre la salvación? Escribe una definición de la fe, como Pablo la usa. En esta sección de las Escrituras volvemos a lo mismo. Hemos dicho, escucha, ¿de dónde proviene la fe? Ya nosotros le hemos dicho, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe es un don de Dios. Aún para creer necesitas al Señor, anota eso bien, ¿verdad? Así que nos hablaban antes de una fe ciega, pero la fe no es ciega. La fe se basa en el conocimiento que el Señor nos da, ¿verdad? A través de su palabra. Ahora, en su raíz, como señala muy bien Sproul, en su libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, que lo puedes conseguir en cualquier librería cristiana cuando pase este asunto del virus, en su raíz la palabra fe significa confianza. ¿Qué significa confianza? Deposito mi confianza en el Señor. En último análisis, confiar en Dios no es un acto de creencia irracional, como nos hacen ver algunas personas. Dios nos ha demostrado que es eminentemente digno de confianza. Nos ha dado razones más que suficientes para confiar en Él. Él nos ha probado que es fiel y que es digno de nuestra confianza. Escúchalo bien. Y la Biblia lo dice, que la fe es un don de Dios. Aún para creer necesitas de esa fe. Isaías la necesita. Pero también, escúchame, Lutero, Pablito, el apóstol Pablo, un verdadero apóstol, Pedro, todos necesitaron esa fe que otorga el Señor. Así que una cosa es la credulidad o creer, yo creo en Dios. Bueno, es mejor creerle a Dios que creer en Dios, pero la Biblia dice que esa fe es medio rara, es la fe de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Escúchalo, es depositar nuestra confianza enteramente en el Señor, porque Él es mi Señor, pero también es mi Salvador. Mari menciona por allí las grandes doctrinas de la Biblia de R.C. Sproul. Muy bien, ese es el libro. Mari nos ayuda tanto. Mari, muchas gracias. Mari comenzó, escúchelo, y lo digo a modo de testimonio, estudiando, discipulado conmigo, cuando la discipulé con el libro de Romanos. Eso sirvió a su vez para que ella discipulara a su esposo y así por el estilo, ¿verdad? Romanos. Esa esencia que tiene este libro, y en las iglesias tenemos que estudiar necesariamente el libro y el contenido doctrinal de Romanos. Ahora, ¿qué dice Pedro? Otro verdadero apóstol, Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, escúchalo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Me encanta, casi un pleonasmo, lo vi con mis ojos, ¿verdad? Pero dice, lo vi con mis propios ojos. ¿Qué contemplé? Bueno, lo dice Pedro allí, su majestad. ¿Acaso no fue la misma majestad que Isaías vio allá cuando estaba todo lloroso por la muerte de Usías en el templo? Y dice, Él es alto, Él es sublime. Es lo que hace, como dice Wilson por allí, que Isaías pudiera rendirse delante del Señor. Y es lo que hizo que nos rindiéramos delante de su presencia. No queríamos al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ven la patente locura de Lutero? Que es a través entonces del Evangelio, más allá de las neurosis y las situaciones con las que Dios estaba trabajando, y el carácter fuerte de Lutero, es un hombre que Dios utiliza, es un hombre de su siglo, de ese siglo XVI, del Renacimiento, para esgrimir esas palabras revolucionarias del justo por la fe vivirá. Así que, escúchalo, el cristianismo no descansa sobre mitos, sobre fábulas judaicas, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Esa es la realidad. La verdad del Evangelio se basa sobre acontecimientos históricos. Esa es la realidad escritural. Pero Dios no nos pide que creamos en cualquier cosa en base al mito. Ya casi estamos terminando, Mari, ¿verdad? Así que luego puedes buscar el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la certeza. ¿Qué es la certeza? La fe.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es tu esperanza y la mía para el futuro. Pero ahora mismo en los tiempos del COVID-19, donde hay tanta incertidumbre, amén, que Él lo hizo por ti y por mí. Es la evidencia de las cosas ocultas. Esa es la realidad, ¿verdad? Esa evidencia que tenemos en el Señor. Esa fe es evidente cuando creemos en el Señor. Bueno, pues la semana que viene nos quedamos en la página 43 del manual de ejercicio, específicamente en la 5, y vamos a darle la semana que viene fuertemente por allí, Mari y los demás estudiantes, Yolanda y los que me están escuchando, Wilson, Brenda y los demás, para continuar en esta trayectoria. Vamos a terminar esos ejercicios la semana que viene. La gente puede buscar el libro de R.C. Sproul sobre la santidad de Dios, que lo puede conseguir en formato PDF, y también el folleto. Pero la semana que viene vamos a ver el vídeo o el capítulo, el significado de la santidad, ¿verdad? El significado de la santidad. Mari puede poner por allí los vídeos, y el de Lutero, que las personas que están allí al alcance de mi voz tienen que haber visto que Mari puso el link, ¿verdad? Para que usted pueda buscar ese vídeo. Hola Magali. Ese vídeo sobre la locura de Lutero, que está buenísimo, tiene que verlo. Aprovecho estos días que está allí en casita y vea ese. Cualquiera persona que desee me llama 787-487-3818, mire, y yo lo pongo al día rápidamente. 787-487-3817. Mari lo escribe por allí. La santidad de Dios de R.C. Sproul está en formato PDF. Si usted no lo encuentra, mira, me escribe allí al WhatsApp o me llama al 787-487-3818 y yo se lo consigo. Amén. Bueno, pues muchas bendiciones del alto Dios, los amo mucho. Sigo aquí en casa, ¿verdad? Ya cociné, Magali, ya hice varias cosas, ¿verdad? Que aquí no tiene tanto tiempo para hacer cosas, fui a la farmacia, etcétera. Pero nada, siempre cuidándonos. Vamos a orar en esta hora. Quisiera orar por el pastor de la iglesia bautista Sin Paredes, de acá de Mayagüez, el pastor de Jesús, que sé que estaba enfermito y la esposa lo mencionó. Y orando, seguimos orando los unos por los otros. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por tu divino poder nos ha sido dado a través de Cristo, y es por gracia, es por tu justicia, no es por las obras de la ley. Te agradecemos por este día, por esta lección, aquellos que han estado al alcance de mi voz, pero aquellos que no han podido escuchar de momento y ya entrarán, que puedan recibir la enseñanza sistemática de tu palabra, la sola escritura. Ella no retorna atrás vacía, sino cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Te presento al pastor de Jesús, Señor. Bendícelo al pastor de la iglesia Sin Paredes, Señor, y que prontamente pueda estar allí en su casa recuperado. Igualmente te presento a cada uno de los hermanos y hermanas en los distintos lugares. Gracias por los méritos de Cristo. Gracias en esta hora porque estás con nosotros todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas bendiciones. Échase adelante. Mari le puso por allí. Aquí pueden ver todos los vídeos del estudio sobre la santidad de Dios. Mira, aproveche que allí Mari los puso en el link. Qué chévere. Muy bien. Así que Edgar Soto, que está por aquí. Edgar, allí están los links donde puedes conseguir los vídeos sobre R.C. Sproul, ¿verdad? Y el tema que hemos dado, pues lo puedes repasar. La semana que viene, Edgar, nos quedamos en la página 43 del folleto de Sproul y seguimos discutiendo también el libro de la santidad de Dios y metiéndonos en la Biblia. Saludos a Erika de los Santos, a Edgar Lugo y familia. Un abrazote a Edgar, qué bueno. Y la familia. Edgar está allí al día y está fajado allí leyendo, qué chévere. Saludamos a cada uno de ustedes. Así que muchas bendiciones. Espero verlos luego. Recuerde que voy a dar el servicio del domingo por estos medios también, y siempre pues daré unas reflexiones nocturnales algunas noches, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Mari, un abrazo allá a tía Dean en San Francisco. Desde allá nos está escuchando este hermoso matrimonio. Bueno, hasta luego. Arrivederci. Au revoir.